Muy buenas noches, siendo las 20 horas de este 7 de febrero del 2019, nos da mucho gusto darles la bienvenida a esta casa sede de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, que este año cumple 155 años de existencia, con una actividad continua, con una convocatoria para que diferentes actores de Jalisco podamos coincidir en lo que es importante para nuestro Estado. Y esta noche pues nos vestimos de gala, ya que tenemos actores de gran relevancia para nuestro Estado. Quisiera darle la bienvenida al Arzobispo Emérito de Guadalajara, el señor Cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Muchas gracias por estar aquí en esta su casa. Al señor Lorenzo Carrasco, muchas gracias. Y a nuestro consorcio, agradecerle la organización de este evento al licenciado Antonio Álvarez Esparza. Muchas gracias, licenciado. Como es costumbre en nuestras sesiones académicas, le voy a turnar el micrófono al doctor José Sosimo Orozco Orozco, secretario de nuestra organización. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les agradece su asistencia a esta sesión académica de hoy, jueves 7 de febrero de 2019. Tenemos la presentación del libro La misión de Rusia, propuesta para un nuevo orden mundial, dentro del Foro Guadalajara 2019. Orden del día: apertura de la sesión por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. Tengo el honor, el agrado de presentar al Presidium al doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, al eminentísimo señor Cardenal Juan Sandoval, arzobispo emérito de Guadalajara, invitado especial y presentador, al señor Lorenzo Carrasco, autor del libro, al licenciado Antonio Álvarez Esparza, consocio y moderador, el de la voz, doctor José Sosimo Orozco Orozco, secretario general. Para realizar esta actividad académica, tengo desde luego la misión y el encargo de ceder la palabra al licenciado Antonio Álvarez Esparza como moderador precisamente de esta presentación. También, desde luego, es muy importante agradecer la presencia del doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo, presidente honorario vitalicio de esta benemérita institución, al licenciado Fernando Guzmán Pérez Peláez, exsecretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, y a todas las demás personalidades y a todos ustedes. Es desde luego muy importante para nosotros que estén presentes. Y de la misma manera, continuando con nuestra actividad, cedemos pues la palabra al licenciado Antonio Álvarez Esparza, moderador de esta actividad académica. Bueno, muchas gracias. Ya está. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy agradecido con la asistencia del señor Cardenal don Juan Sandoval, que ya ha participado en algunas actividades del Foro de Guadalajara. Y bueno, extrañando mucho, y quisiera que en nuestro corazón exista un reconocimiento y una plegaria por un hombre que quisimos mucho, a don Enrique Varela, que en paz descanse. ¿Qué es el Foro de Guadalajara? Bien, hace 7 años nos propusimos contar con un espacio de deliberación de los asuntos globales más candentes, examinados desde diversos puntos de vista, porque hemos buscado alternativas ante el problema grave de esa crisis de alternativas que tiene el país, que tiene el mundo, ante una globalización aplastante que ha derruido todos los órdenes económico, político, social, moral, familiar, y ha generado una terrible contracultura en la que infortunadamente todos perdemos, y a veces perdemos más en la función de la pretendida aplicación de derechos humanos, que no son más que puntos subjetivos que se están utilizando, argumentando en contra pues de las bases de nuestra civilización, de nuestra cultura, y buscando una respuesta. Hemos estado
analizando, cotejando cuáles son las políticas de otros países, y Lorenzo Carrasco tiene una compilación de artículos muy interesantes que los suma en un libro que se llama La misión de Rusia. Tiene 3 temas, o está dividido en 3 partes. El primero es la propuesta para un nuevo orden mundial. El segundo habla de Rusia y el Occidente. Y el tercero, el acercamiento histórico de 2 culturas cristianas, la católica y la ortodoxa, como 2 pulmones, hablando con ello figurativamente de un cuerpo orgánico. Con ello se revisa muy ampliamente una obra de un sacerdote jesuita, Alfredo Sainz. Se pueden ustedes encontrar estudios muy profundos de Hanno y Hellenbroich, Hanno y Elizabeth Hellenbroich, la señora Silvia Palacios, coautora también del libro. Y pues en ellos vamos a encontrar un acercamiento al renacimiento de los valores culturales, al renacimiento de los lazos históricos en una Europa que no debió haber sido separada por un proyecto ideológico, y que hoy finalmente, después de la caída del muro de Berlín, encuentra un proyecto euroasiático que rompe con el determinismo aquel que Fukuyama había dicho como el fin de la historia, y que coronaría pues el triunfo de un capital especulativo sin límite como único proyecto en este mundo. El destino global, ya vemos que tiene salidas, tiene soluciones, y esto es un intento, es una alternativa que nos presentan los autores, y me interesa mucho que lo tengamos en las manos, este libro, que lo estudiemos, que lo conozcamos, para que podamos enfrentar esa pretendida dictadura de las minorías, esa hegemonía de los derechos humanos relativistas, esa presencia de todos aquellos actos políticos, económicos, sociales, amorales, irresponsabilizantes, porque desde la óptica de los trabajadores creemos que ya es la hora, que ya es el tiempo de los trabajadores. Quisiera dejar la palabra, porque tiene mucho que platicarnos en esto el señor cardenal, porque en el libro van a encontrar referencias al Papa Juan Pablo, y el Papa Juan Pablo le tenía un cariño muy especial, un reconocimiento muy especial al señor cardenal. Yo creo que él vivamente nos puede platicar cuál fue el papel protagónico tan importante, tan histórico, de un hombre que supo hasta en su momento usar los derechos humanos también, no en el contrasentido actual, sino en la contrapolítica materialista que había en el embate contra cualquier forma de religión. Hay mucho que decir, yo no quiero entrar más en el tema, aunque lo apasionante de él nos haría platicar muchas cosas, pero creo que el señor cardenal nos puede ilustrar más para que tengamos más interés en el libro, pero más que en el libro, en su contenido y en lo que nos llama a recapacitar, a estudiar, a reconocer y a reflexionar como una puerta de salida cuando vemos que está muy oscuro el panorama y no vemos la luz no vemos la luz al final del túnel. Pero, señor cardenal, pues esperamos sus palabras. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Señor presidente, miembros del Presidium, mis amigos todos, no sé ni por qué me había insertado en este asunto. Ya ve que Toño es muy amigo y con esa bonomía que tiene y esa me obligó. Pero quiero decir que estoy muy contento porque después de haber leído el libro, quedé muy satisfecho, lo recomiendo ampliamente, porque este libro abre un horizonte que muchos no conocen. Mi comentario es muy sencillo y dispuesto a alguna pregunta que me puedan hacer, si es que la puedo contestar. El libro está dividido en 3 partes.
ya lo dijo. Yo también divido mi platiquita en 3 partes, porque, como decimos en teología, omne trinum perfectum. Todo lo que es de 3 es perfecto, comenzando por la Santísima Trinidad. Probado. Y luego la familia, padre, madre, hijo, así, todo. Bueno, 3 partes. Se trata de la misión de Rusia. La primera parte: Rusia no es comunista. Es lo primero que quiero dejar claro. En mis pláticas por ahí por la gente, luego salta el tema y veo que están pensando todavía en los años 80, 70 de la Guerra Fría. Rusia no es comunista. El comunismo pasó como un invierno terrible, con crímenes contra la humanidad incalificables, millones y millones de muertos por allá en los fríos de Siberia o en las guerras o en las purgas que hacía Stalin. Rusia no es comunista. Yo he visitado Rusia 2 veces, una en el 2007 y otra en el 2017, 10 años de diferencia. En la primera me llevé la sorpresa porque pensaba ver yo todavía muchos rastros del comunismo, y no vi. Las iglesias abiertas, unos padres españoles nos recibieron, nos pasearon por acá y por allá, visitamos las 2 grandes ciudades, San Petersburgo y Moscú, y los alrededores, y allá el anillo de oro alrededor de Moscú, con los grandes monasterios llenos de monjes, ya en el 2007, del Sergei, San Sergio, el monasterio de San Sergio, que es el santo principal de Rusia para ellos. Me llamó mucho la atención ver las iglesias abiertas, restauradas todas, con ese sabor oriental. Iglesias de estilo oriental, como las de Constantinopla, del Oriente Cristiano, con sus cupulitas y todas de 2 colores, o azul o dorado. Porque dorado es por el Rey, Dios nació el Rey, Cristo Rey, y azul por el cielo, azul y dorado todas las cupulitas. Pero me llamó mucho la atención ver dentro del mismo Kremlin 3, 4 grandes basílicas, hasta una hecha por Iván el Terrible, cuando el patriarca le prohibió por asesino que entrara a la iglesia allí del patriarca. Pues hizo su iglesia enfrente y era de él, y entraba. ¿Se imaginan ustedes aquí Los Pinos o con 3, 4 iglesias? Al diablo se las harán, pero a Dios no, ¿no? 3, 4 iglesias ahí están hermosísimas dentro del Kremlin, con la gran campana aquella de 42 toneladas rajada que no pudieron subir. Me llamó mucho la atención ver los templos abiertos, la libertad. Dije, voy, celebraré yo en Rusia ahora que vaya. No, sí, ninguna oposición, todo, la iglesia es abierta, la gente yendo a venerar a sus íconos, que son muy devotos de los íconos, bellísimos. Y luego más me llamó la atención la iglesia de San Salvador, que está del Kremlin para abajo. Es toda una manzana, es comparable con la grandeza de San Pedro, lo que es, qué sé yo, una iglesia grandiosa, en estilo oriental, bizantino, que Stalin había destruido y convertido en piscina pública. Y en 7 años, aquel que siguió a Gorbachev, Yeltsin, en 7 años la restauró, la hizo nuevísima, otra vez la de abajo de sus cimientos. Dije, entonces este no era comunista, ¿no? Como tampoco lo era Gorbachev. Era cristiano Yeltsin. El único defectito que el vodka, pues. Gorbachev, como ustedes saben, bueno, un detalle muy interesante. A la salida de Rusia, yo por cierto no me llevé mi pasaporte diplomático. Como cardenal tengo de pasaporte diplomático de la Santa Sede. Dije, no sea que no me quieran dejar salir o me apresen. Pues me recogieron el pasaporte a la salida, ya, y ahí estamos esperando. Volvieron al rato, y ¿qué pasó? ¿Hay un problema? No, dice, es que no conocíamos ninguno de estos pasaportes, queremos ver cómo es. Todos queríamos conocer un pasaporte sellado por la Santa Sede, diplomático de la Santa Sede. Como ustedes saben, Gorbachev comenzó a tratar con el Papa Juan Pablo II
eslavos. Y por la historia sabemos, y por todo lo que sabemos de geografía, que los rusos y los polacos son como los españoles y los lusitanos. Es la misma raza, nomás tienen una diferencia un poco en el idioma, como el español y portugués. Pero son eslavos, entonces se entendieron muy bien. Y entró también el bueno de Reagan de Estados Unidos. Entre los tres acordaron acabar con aquella tremenda situación de la Guerra Fría y de los muros. La cortina de hierro que partía Europa en dos y el muro de Berlín que encerraba la parte occidental de Berlín, que quedaba en la parte comunista, toda la ciudad. Gorbachov se puso de acuerdo, sin más ni más. Un buen día empezaron a tumbar el muro y a quitar la cortina de hierro. Desde la perestroika, la distensión, Yeltsin, un hombre bueno, y si ustedes recuerdan, los que seamos más veteranos, que comenzaron cuando Yeltsin ya al azar, con cables de acero tirados por máquinas, las estatuas de Stalin y de Lenin, empezó a tenerlas todas. Y tú ahora vas por las plazas públicas y no, aquí está Stalin, aquí está Stalin. No, en el metro de Rusia, que es de Moscú, que es muy bonito adentro, sí hay por ahí una, pero ya que sea aquí como nuestros héroes de hace, bueno, pero entre comillas, de hace 100 años, 150 años, nos están refregando todos los días, ¿no? Calle Juárez, calle Juárez, calle Juárez, calle Juárez, pues bendito a Dios, pues, si este iba a vender la patria, Tratados Marlene Ocampo, es que no lo saben. Allá no, allá el comunismo pasó como un invierno tremendo, pasó, y ahora vuelve Rusia a su cristianismo. Lo de Putin nos ha sorprendido muchas veces, sus declaraciones en foros internacionales de jefes de Europa, o también aquí traigo bien en el S Club de Valdai, que está muy bien explicado aquí lo que ha dicho. Bueno, es el cristianismo puesto en práctica, no el cristianismo devocional como tenemos muchos aquí en México, golpe de pecho en la iglesia y después el diablo en los hechos, ¿no? O también muy católicos en privado y en fuera ya anodinos, ¿no? Nuestra fe la queremos nomás para uso privado, del domingo en la iglesia o de la familia, pero afuera no, es que vamos aquí nombras a Dios en una reunión oficial y cuidado cómo te va. Allá no, este hombre hablando del cristianismo como lo que pega, lo que fundamenta la cultura de Rusia es el cristianismo, de la fe cristiana como lo que vale la pena para que Rusia sea grande. Hablando de la moral cristiana, de la moral de la familia con una fuerza y echándole en cara a Occidente que esté terminando con la familia. Dice, Occidente está en decadencia, no es capaz ni siquiera de reproducirse. Pues no, claro que no. El aborto, la anticoncepción y los matrimonios de homosexuales, pues dice, no se van a reponer ni siquiera con todos los emigrantes que vienen de fuera, ni con eso se van a reponer. Se los dice Putin en su cara. Pues es un hombre que en ese alto puesto que tiene, que yo lo considero que es el de los mandatarios más hábiles del mundo, de los líderes más fuertes, es cristiano y es cristiano y es cristiano como jefe de Estado. Es muy, muy aleccionador. El comunismo se los impusieron, no es de Rusia, se los impusieron. Las raíces del comunismo son muy antiguas, vienen desde siglo XIV, XV, cuando empezó la cristiandad a virar mucho a Grecia y Roma, naturalismo. Dejar un poco la visión del cielo y ver a la tierra y ver al hombre. El neoclasicismo. Y luego vino la Revolución Francesa a rematar contra la revelación, no aceptar religión revelada. Por lo tanto, el cristianismo está fuera. La razón
Dijeron los de la Ilustración, la razón humana basta. Y le hicieron un templo a la diosa, una estatua a la diosa, un altar a la diosa razón. Cuando ponen la razón como suficiente para todo, ¿para qué quieren una revelación? Dice, la revelación humilla. Es como si el hombre no fuera capaz. Fuera. Y ya de allí para adelante se derivó todas las dos grandes teorías, una del idealismo alemán y otra la del materialismo también alemán, dos grandes. En el idealismo el hombre es Dios, o sea, el Dios es el hombre y la cultura que se va manifestando, y en esos tiempos, siglo XIX, pues la divinidad se encarnó en Alemania, por supuesto. Ahí estaba la preparación para las guerras de Hitler, para poder a su pueblo levantarlo. Y había un presupuesto ideológico de superioridad. La divinidad se encarnó primero, decía, en Babilonia, en Asiria, en Egipto, en Roma, en el Imperio Sacro Germánico, y luego estaba encarnada en el Tercer Reich. Ese era. Esos fueron los frutos del racionalismo de la Ilustración. El comunismo nació ¿dónde? En Alemania. Marx era alemán. Bueno, judío. Ahí hay una beta que usted ya sabe, ¿no? Judío alemán. Le ayudó teóricamente Engels, judío inglés. Y con eso, cuando se maduró la cosa, el manifiesto fue en 1848. O sea, la idea tardó, como quien dice, 80 años para hacerse, una idea para hacerse revolución. Del 48 al 17 hay casi 80 años. Porque por eso son peligrosas las ideas, porque un día con otro van a fructificar. Se sembró la idea del comunismo, se difundió por todas partes, la vieron como la salvación para remediar los abusos del capitalismo que mataba de hambre a los trabajadores. Eso es cierto, ¿no? Pero la vieron como la solución, y entonces entonces el comunismo se los impusieron a Rusia y duró de 1917 a 1990, digamos, para cerrar datos. Segundo, se llaman a sí mismos la Tercera Roma. Los rusos dicen que son la Tercera Roma y la Santa Rusia. Es un pueblo místico, es un pueblo místico. Y como dijo algunos escritores, dijo, los rusos no pueden estar tranquilos, o están con Dios totalmente o están con el diablo, pero no pueden estar en medio, con Dios o con el diablo. Fueron tremendos cuando el comunismo, en su ateísmo, en sus persecuciones, y ahora cuando se vuelven a Dios también van a ser muy, muy fuertes, muy radicales. Es la Santa Rusia, llena de imágenes, por quiera, de templos. La leyenda, no me la crean, pero es una leyenda, que Vladimir, el príncipe de Kiev, que fue el primero que se bautizó y bautizó toda la Rusia en el año 988, mandó gente, vayan a buscar por ahí al occidente a ver qué encuentran, vayan por a ver qué encuentran. Y ya anduvieron acá y para allá y volvieron y le dijeron, mira, dice, hay una religión que tiene para reunirse unos salones chiquitos, un salón chiquito ahí con un libro, ya leen y cantan, no comen ni carne de puerco, ni beben vino. No, vino sí, pero Dios va nomás, pero no comen carne de puerco. No, dice, pues no. Y otro le dijeron, encontramos otros que tienen más o menos grandes templos, grandes edificios, pero no toman nada de vino, tampoco comen carne de puerco. Sí pueden tener muchas mujeres. Bueno, no. Dice, encontramos unos que tienen templos muy bonitos, cantan muy bonito, tienen oraciones muy bonitas, mucha fiesta, y comen de todo y beben de todo. Tráiganselos.
Tráiganselos. Eran los cristianos del imperio cristiano de Oriente, que tenía su sede en Constantinopla, ¿verdad? Que ellos fueron los que cristianizaron a Rusia en el año 1000 años de cristianización. Los grandes santos que conocen la historia como misioneros de Rusia fueron San Cirilo y Metodio. San Cirilo y Metodio, que eran porque la iglesia de Oriente era de cultura griega. Toda la iglesia de Oriente hablaba griego. Y entonces acomodaron la lengua rusa al griego. Y es lengua rusa, pero tiene los caracteres muy copiados del griego. Y mucha influencia griega, por supuesto. Entonces la Rusia fue cristianizada en el siglo X. El bautismo de Vladimir, príncipe de la Rus o de Kiev, ahí era la primera capital, fue en el 988. Cuando la iglesia de Constantinopla, la iglesia del imperio, la iglesia cristiana de Oriente entró en conflicto con la iglesia católica y le negaron la desobediencia al Papa, rompieron con él el año 1054, siglo XI, por obra de Miguel Cerulario, el patriarca de Constantinopla. Los rusos se separaron también de la iglesia católica inocentemente, porque ellos eran un apéndice, estaban apenas comenzando con su cristianismo, no tenían ni un siglo de cristianismo. Entonces se separó la iglesia madre, se separaron ellos, se quedaron separados muchos siglos, pero digo inocentemente. Tienen con nosotros las mismas raíces culturales y cristianas. Nuestra cultura viene de Grecia y de Roma, Todos las ciencias, hasta los deportes los inventaron los griegos, ¿no? El teatro, hasta eso. Ya no digamos las matemáticas, la filosofía, la medicina. De Grecia pasó a Roma, y de Roma pasó a los pueblos romances o románicos, ¿no? A nosotros. Bueno, pues también a la muerte de Constantino, o antes en su vida, él quiso dividir el imperio en dos partes porque era muy grande el imperio romano y ya venían las expresiones de los bárbaros por todos lados, no podían contener. Dijo que va a poner dos emperadores, uno acá en Roma y otro allá en Constantinopla, para atender mejor los asuntos del imperio. Dos hijos de él heredaron los dos imperios. El de Roma no tuvo buena suerte, migró a Milán, migró acá cerca de Venecia abajo, ¿cómo se llama? No, ahorita. Ahí fue sede también del imperio romano, y luego los bárbaros acabaron con él. Y no quedó más que el imperio cristiano de Oriente. Roma siguió con el Papa y cristianizando acá al occidente, pero ya no imperio romano. En el año 800, el Papa coronó a Carlomagno en Roma y nació el imperio romano germánico, pero ya no es el de Constantino. Un imperio romano germánico que hizo mucho por la fe y que duró 1000 años. Quien lo acabó fue Napoleón, acabó con ese imperio, ¿verdad? Romano germánico, aunque ya en el siglo XVI y XVII los emperadores eran pura figura. Sí, los elegían emperadores, pero pues no mandaban acá. Ya las nacionalidades de España, Italia, Portugal ya eran muy fuertes, Inglaterra, y no le hacían mucho caso al emperador, aunque fuera Carlos V, ¿verdad? Aunque fuera Carlos V no le hacían mucho caso. No pudo desterrar a los protestantes de sus dominios. Bueno, entonces tienen ellos las mismas raíces, porque de Roma pasó el cristianismo y la cultura romana a juntarse con la griega. Primero vino de los griegos a los romanos, después los romanos le pasaron la fe a los griegos y a los demás, y de ahí pasó a Rusia. Entonces ellos tienen las mismas raíces, que si se sube tantito más el micrófono, las mismas raíces greco-romanas,
nuestras. A veces nos parece que están muy lejanos, no están muy lejanos. Rusia tiene dos poblaciones, la europea, de raza blanca europea, y la otra de raza mongola. Y son dos culturas, pero la que domina en Rusia, la que lleva la cultura, el mando, el gobierno, la civilización es la Rusia blanca, que no debe separarse de Europa. Pero claro, Estados Unidos y otros por ahí están a fuerzas queriendo separar a Rusia de Europa, queriendo separar de Europa. Bien. Tercero, ¿cuál es la misión de Rusia? Pues yo pienso que el cielo se la tiene señalada. Como dije, ellos se llaman la tercera Roma. La primera es Roma, que está en Italia, en cuanto a iglesia, ¿no? La segunda fue Constantinopla, la segunda Roma. Cae Constantinopla, entonces Constantinopla cayó en 1453. En mayo de 1453 los turcos conquistaron al imperio bizantino. Y de ahí para adelante comenzaron a llamarse ellos la tercera Roma. Y la tercera Roma y la Santa Rusia. La misión de Rusia, yo siempre he pensado en ella como una predilección de Dios, un misterio de Dios y una salvación para el mundo seguramente. ¿Por qué? En 1917, las coincidencias, pero las coincidencias son para nosotros que no sabemos las cosas, pero para Dios no son coincidencias, ¿no? Él lleva los hilos de la historia, nada sucede sin que Él lo quiera, lo permita, lo mande. La Virgen se apareció en 1917. 6 apariciones a los partecitos de Fátima. 7, 9 y 10 años, chiquillos de campo. La última aparición fue el 13 de octubre de 1917. Y el 17 de octubre de 1917, 4 días después, comenzó la revolución bolchevique en Rusia. ¿Pura coincidencia? La Virgen les habló a los pastorcitos de Rusia, de hagan oración por Rusia, hagan penitencia por Rusia. Una y otra vez, está en todas las revelaciones de Fátima, lean ustedes los libros de Fátima, hagan oración por Rusia, pidan por Rusia, para que no extienda por el mundo sus errores, para que no haga mucho daño a la iglesia y al mundo. ¿Sabían estos pastorcitos lo que estaban diciendo? ¿Sabían ellos algo de Rusia? No, la Virgen se los dijo. Y pidió a la Virgen que se consagrara a Rusia al Sagrado Corazón, al corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María. Lo pidió. Pero por ahí esa petición como que no la tomaron muy serio, por ahí quedó medio olvidada. Bueno, pasaron años y entonces la Virgen ahora voy yo. El atentado de Juan Pablo II, 13 de mayo. Fecha de la primera aparición de la Virgen en Fátima, el 13 de mayo. El Papa se salvó milagrosamente. Estaba en una comida que nos invitó a algunos cardenales allí a su mesa. Dijo, no, a mí me salvó la Virgen. Dijo, la bala era de necesidad mortal. Dice, pero hizo una vueltita en la aorta y no le hirió, si no se hubiera vaciado. El Papa lo que sanó, lo primero que hizo fue ir a Fátima y le llevó la bala a la Virgen. Le llevó la bala a la Virgen. Está en la corona de la Virgen que sacan las noches por Fátima. Ahí está la corona, la bala en la corona esa. Seguramente platicó con Lucía y hay fotografías del Papa con Lucía allí saludándose. Y Lucía le dice, oye, pues ¿qué pasó con la consagración? Le ha dicho al Papa. Si la Virgen dice que se consagre Rusia al corazón de Cristo y al corazón inmaculado de María. Pues así, como con no mucho entusiasmo, consagró el Papa en marzo de 1984, 3 años después del atentado, allí en Roma. No, allá en Roma consagró a Rusia y al mundo al corazón de Jesús y al corazón de María. 84. Al 89 cae la cortina de hierro. 5 años después. Y luego deja totalmente de ser comunista y empieza otra vez, y vuelve otra vez a su ser cristiano profundo, a su ser cristiano profundo, a esa devoción que tiene. A mí me llama mucho la atención ver las colas de gente
Ellos son muy devotos de las imágenes, muy devotos de las imágenes. Y para conocimiento de ustedes, hubo una persecución terrible el siglo VII y VIII con los iconoclastas, cuando hubo sangre, porque se metió al emperador de allá del Sacro Imperio de Oriente, que las imágenes no debían ser veneradas, como dicen los protestantes, ¿no? Es decir, eso no es nuevo. Y entonces hubo persecución. El Papa y los obispos de allá de Rusia dijeron, no, sí, las imágenes tienen que ser veneradas. No, que en el Antiguo Testamento no. Claro, en el Antiguo Testamento no. ¿Por qué? Porque todavía Dios no se encarnaba. En el Antiguo Testamento Dios no venía al mundo, pero en el Nuevo Testamento Dios tomó forma humana, se hizo hombre y nació de una virgen, de María Virgen. Entonces podemos, si Él se tomó nuestra representación, ¿por qué no podemos representarlo? Claro que está. Y eso está definido en la Iglesia como correcto, venerar las imágenes, dándole a cada quien su rango: adoración a Dios, a Cristo que es Dios, veneración a la Virgen especial y a los demás santos. Entonces, esa cuestión de Fátima y la coincidencia con el comienzo del comunismo y el fin del comunismo, pues tiene un significado muy especial, tiene algo. Y resulta luego la presencia de este señor. Viene Yeltsin, que duró pocos años, creo que 9 años, al frente del gobierno, algo así. Y luego viene este señor, ya lleva 3 mandatos, un líder poderoso, inteligente y capacísimo, y muy cristiano, fundamentalmente cristiano, que ya los quisiéramos por acá, ¿verdad? Ya los quisiéramos. El nuevo orden, bueno, el nuevo orden, lo que yo entiendo, es un proyecto angloamericano con el sionismo. Claro que sionistas hay por todo el mundo, también en China y en India y en África hay sionistas, pero lo fuerte está en Inglaterra, Estados Unidos y Holanda. Ahí está el nido del sionismo con los anglos, que quieren un nuevo orden para ellos. Ustedes saben que ese nuevo orden que ellos pretendían se está desbaratando. Van a tener que concentrarse con acabar con nosotros, ¿no? Porque ya ese proyecto euroasiático que traen los rusos y los chinos, y también Irán, es tremendo. Si lo hacen, ellos van a ser la potencia del mundo, ¿no? Si hacen, y aquí está muy bien explicado cómo sí lo están haciendo ya, como ya pusieron capital y ya están trabajando en ello. En el libro está interesantísimo. Termino con una palabra del Papa Juan Pablo II, que habló mucho de la unidad de los cristianos, que hizo viajes, invitó en todos los sínodos que hubo en Roma, siempre invitó a los delegados de allá de la Iglesia Oriental, los trató muy bien. Y les decía que la Iglesia tiene que respirar con los 2 pulmones, con del Oriente, los ortodoxos, y el del Occidente, 2 pulmones. Y el Papa, yo creo que santo que era, hizo una profecía. Una vez le oí decir, bueno, dice, el primer milenio fue para Europa. El primer milenio para Europa. Segundo milenio para América. El continente cristiano, actualmente cristiano, es América. Los demás continentes tienen cristianos o católicos, pero el continente cristiano en gran mayoría es América. Y se lo debemos a la Virgen de Guadalupe. De ahí para adelante. Mayoría católica, porque ya tienen muchos católicos en Estados Unidos y Canadá, y en Latinoamérica no se diga, y luego protestantes, pero la mayoría cristiana está en América. El continente cristiano es América. Y dijo el Papa, y el tercer milenio va a ser de Asia. China, la India, el Japón, eso dijo el Papa en una plática que tuvo. Ojalá se cumpla esta profecía de Juan Pablo II. Muchas gracias. Muchas gracias, señor cardenal. Creo que nos ha dejado a todos muy contentos con sus palabras. Bueno, nuestro agradecimiento, no lo dije al inicio, a nuestra benemérita sociedad, al maestro Curiel, al maestro Zósimo,
a la compañía de todos ustedes que están con nosotros. Y quisiera entonces, como acto seguido, escuchar a Lorenzo Carrasco, es quien ha hecho la compilación, quien ha articulado junto con su señora esposa aquí presente, la señora Silvia Palacios, todo el número de artículos en que consiste el libro, y que quisiéramos escucharlo, por favor, Lorenzo. Bueno, Toño, muchas gracias. Después de las palabras del cardenal queda más difícil colocar algunos asuntos, pero creo que está lo básico en eso. Yo quiero simplemente platicar cómo es que tuvimos, es decir, la idea de poder presentar una cuestión sobre Rusia. No es solo para entender a Rusia, sino es mirarse hacia nosotros, los problemas que nosotros estamos experimentando en nuestra historia. Porque una cosa es muy importante: Rusia celebra hasta hoy día su bautizo. América no celebra su bautizo, y está uno de los problemas serios, porque no tenemos toda la memoria de nuestro cristianismo y por lo tanto perdemos un elemento fundamental para poder entender la misión que México y Iberoamérica tiene. Porque en un sentido nosotros fuimos un continente unido. El proceso que nosotros tenemos histórico a partir de las independencias es un proceso de desintegración de un continente cristiano. Entonces, ¿cómo vamos a corregir esa desintegración si nosotros no partimos exactamente de lo que nos dio origen? Entonces tenemos marginalizado un poco el origen nuestro, y hay que saber empezar a recordar y empezar a recuperar nuestra memoria, porque como se decía en 1984, en aquella obra de vamos a decir, de la utopía inglesa, quien controla el pasado, controla el presente. Si yo te digo a ti que tú destruiste, que este continente es básicamente un producto de un genocidio, etcétera, no merecemos otro destino que ser colonia. Si ese es nuestro origen, ¿con qué derecho nosotros podemos decir que tenemos una misión universal? Entonces, es muy importante esa recuperación de memoria, y eso en Rusia es muy importante en este momento, porque están recuperando su memoria. Ellos no niegan periodo, por ejemplo, histórico de la Segunda Guerra Mundial con las batallas de Stalingrado o Leningrado. En el desfile, que es la fecha básica de la defensa de la madre patria, que es el 9 de mayo, que es el Día de la Victoria, hay dos acontecimientos que me llaman la atención de forma muy importante. El primero, imagínense que el general que va a presentar el desfile el 16 de septiembre comienza persinándose. Pues eso es lo que ocurre en Rusia. El desfile militar más importante comienza con el mariscal, que va a presentar las tropas, haciendo la señal de la cruz. Eso es un símbolo que está diciéndole al mundo: somos una nación cristiana. Entonces, el segundo elemento es que después del desfile militar y todos aquellos armamentos, viene la marcha de los inmortales. ¿Y qué es esto? Las familias con los retratos de los papás, de los abuelos, de los tíos que murieron o que pelearon en la guerra. Entonces, la recuperación de ese momento, si no, ellos no van a pasar a destruir ese momento, sino a reevaluarlo en la historia milenar de Rusia. Y eso es básicamente, podemos decir, dos elementos fundamentales. Yo quiero sintetizar brevemente lo que estaba pasando en la situación mundial. Hay tres documentos que son cruciales para entender este momento, podemos decir, histórico, desde el punto de vista del pensamiento angloamericano del nuevo orden. Uno es este libro que se citó de Fukuyama, El fin de la historia.
El segundo es el choque de civilizaciones del profesor Samuel Huntington, profesor de Harvard, fallecido a unos 3, 4 años. Y el tercer documento es el documento de Zbigniew Brzezinski, sobre se dice el cuadro de ajedrez o el tablero de ajedrez. Y básicamente el gran tablero mundial, ok. Entonces, primer documento básicamente es lo siguiente. Cayó el muro de Berlín y se disolvió el Imperio Soviético, por lo tanto es el fin de la historia. Pero fíjense qué cosa curiosa, que este pensador está tomando la teoría básicamente marxista, no, de que la historia es la historia de la lucha de clases. Como cayó el comunismo, entonces por lo menos acabó la historia. Entonces están endosando la tesis, exactamente la tesis de la lucha de clases, o esa dialéctica de Hegel. Y yo digo muy claramente, el marxismo es una cuestión occidental. Es el socialismo utópico francés, es la economía inglesa liberal y es la filosofía idealista hegeliana alemana. Esa es una trinidad, pero no muy constituida, es una trinidad del diablo. Entonces, bueno, entonces, esa es la primera tesis, ¿no? Entonces, acabó la historia. Segunda tesis, ya que no está muy en coincidencia que acabó la historia, vamos a transformar un pleito de civilizaciones. Es decir, una civilización musulmana en el Oriente Medio contra la civilización occidental, básicamente cristiana, supuestamente cristiana. Y eso es la tesis de Samuel Huntington. Y la tercera es el tablero de ajedrez, en el que la tesis fundamental es: tenemos que impedir a toda costa que Rusia se alíe a Europa, porque ahí es el fin del nuevo orden que ellos están imaginando. Entonces, estos tres documentos generan una idea de un grupo que se llama el Nuevo Siglo Americano, es decir, el grupo del Nuevo Siglo Americano que dominaría el mundo. Y esto venía ocurriendo. Y miren qué pasa. En términos del choque de civilizaciones, tú tenías que eliminar las comunidades cristianas en el Oriente Medio. Era una condición. Acabar con los regímenes seculares, crear regímenes clericales. Esta era la política de los Estados Unidos cuando destruyó Irak, cuando acabó con Saddam Hussein. Y miren qué tragedia. En Mosul, que era una de las principales ciudades cristianas, había 2 millones de cristianos que rezaban la misa en aramaico. Hoy quedan 200,000 personas a lo mucho. En Siria estaba yendo el mismo proceso. En Egipto estaban yendo, habían las quemas de iglesias coptas, etc. Entonces, en el nuevo orden mundial del occidente cristiano, presuponía la eliminación de las comunidades originarias cristianas en el Oriente Medio. Esa era la realidad de lo que estaba pasando. Y veníamos de guerra en Irak, y venía después toda la parte de los Balcanes, y después vino Libia, y seguía Siria, y seguiría Irán, y crearíamos una zona de conflicto permanente. Eso estaba ocurriendo hasta que, después de la destrucción de Siria, Rusia decide intervenir para evitar que ocurra eso en Siria. Y ahí se levanta toda esta cuestión de que Putin quería la reemergencia del imperio soviético y que era nuevamente el comunismo, y de ahí sigue toda esa ruta, al punto de que en la última elección la propaganda occidental convirtió a los Estados Unidos en una república bananera. Porque si Putin, a través de las redes sociales, es capaz de elegir al presidente de los Estados Unidos, como ellos hicieron siempre en Centroamérica, ellos están autocalificando como república bananera. Eso es lo que está
Podemos en toda esa campaña. Entonces, a la hora de intervenir en Siria, el escenario del control del gobierno mundial desmorona. Por eso ese ataque, ahí empiezan a ver toda una política mucho más agresiva hacia Rusia. El problema de Europa son tres, provocados por Occidente. Primero, impulsar la OTAN hacia la frontera rusa. Sin razón, porque el pacto de Varsovia acabó, el sistema de pacto militar comunista acabó, entonces no tiene razón de llevar la OTAN a la frontera. Segundo, la política de destrucción en el Oriente Medio provocó la migración masiva hacia Europa continental. Culpabilidad de esa política que hemos descrito. Y tercero, la apostasía de la propia Europa. Entonces, Europa no está amenazado por nadie, está amenazado por sí mismo de no presentarse frente a la política de la OTAN, una política independiente. Segundo, tener una alianza natural con Rusia, porque ese es, en un sentido, el destino, la misión de Rusia es ser el puente entre el Oriente y el Occidente. Y eso es lo que quieren evitar. Y miren que tuvimos 2 guerras mundiales por esa razón. La Primera y la Segunda Guerra Mundial es separar Europa continental de la Rusia europea. Entonces, llegamos en este punto, vamos a decir sintéticamente porque el tiempo es reducido, a un problema de qué es lo que nos enseña esto a nosotros. Ahora yo acabo de hablar con un amigo del padre Sáenz, el profesor Brady, le dije vamos a tener la presentación del libro en Guadalajara con la presencia del cardenal, y él inmediatamente dijo, él es el director de la revista Gladius, que es una revista católica en Buenos Aires, dijo, no, tenemos que hacer ese lanzamiento ahora aquí en Argentina. Entonces eso ya, es decir, tenemos una iniciativa que puede ser un elemento de integración. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un movimiento que se llama un movimiento de solidaridad iberoamericana, ¿no? Y pensamos que este tema de Rusia nos da un instrumento muy importante para precisamente tener esa discusión. No vamos a tener integración del continente, como trató de hacer Lula, Chávez, Kirchner, Evo Morales, negando la raíz, ¿no? Se sentaban en las reuniones a decir que vivíamos 500 años de destrucción, de 500 años de genocidio. ¿Cómo vamos a integrar un continente cuando niegas la raíz básica? Entonces, yo creo que esto de Rusia nos da un instrumento concreto, histórico, para mostrar cuál es el camino de grandeza. México como Iberoamérica jamás serán grandes en términos universales mientras no rescaten su raíz, mientras no procuren celebrar su propio bautizo. Y con eso termino. Muchas gracias. Bien, pues dejamos ya el turno al protocolo que nos sigue, no sin antes decir Joaquín Álvarez Esparza, que es quien ha patrocinado directamente a través del foro, tiene para ustedes a la salida algunos ejemplares para quienes desean, él se los va a entregar. Saludamos al maestro Chava Casián, que ha sido diplomático jalisciense, orgullo de la Universidad de Guadalajara. Chava está con nosotros y él sabe mucho de todos estos temas, sin duda está pensando bastante en el tema. Gracias, Salvador. Entonces, sigue el protocolo y muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, eminentísimo señor cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, invitado especial y presentador de esta obra, La misión de Rusia, propuesta para un nuevo orden mundial. De la misma manera, muchas gracias al licenciado Antonio Álvarez Esparza, consocio de esta institución y moderador. Desde luego, también al autor de esta obra, el señor Lorenzo Carrasco, pues importantes palabras que el día de hoy
nos han despertado una inquietud por estudiar más el pasado. Quien controla el pasado, controla el presente. Señor Cardenal, Arzobispo eminentísimo, ¿no desea algunas palabras más para nosotros? Pues ya, yo hablé. A ver. Aprovechando que está aquí un príncipe de la iglesia y que nos habló del Fátima, de la Virgen de Fátima, ¿cuál es el secreto, pues, el último que no han revelado? Usted lo debe de saber. Así que aprovechamos, por favor. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Lo tienen escondido, pienso yo. No sé si será para bien o para mal, pero yo no sé el último secreto. Y he leído mucho de Fátima. Fui a Fátima hace unos 3, 4 años, compré libros aquí y allá y me he informado. Y pues que sí, que no, que si lo tiene Ratzinger, que si lo era Juan Pablo II, que si Sodano lo escondió, yo no sé. Te digo, no sé cuál será el tercer secreto de Fátima. Así que, gracias. Gracias. Bien, a continuación, de acuerdo al orden del día, se tiene entrega de reconocimientos merecidamente por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias, doctor Sósimo. Quiero comentar a toda la audiencia que esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística tiene el gusto, siempre al terminar una sesión académica, de otorgar un agradecimiento por el tiempo que han venido a compartir bajo temas que son de gran relevancia para nuestro Estado y en vínculo para el contexto global, para este planeta. En ese sentido, tengo aquí 3 reconocimientos que quisiera hacer entrega a nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. El primer reconocimiento es para el eminentísimo señor Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara. Señor Cardenal, muchas gracias por su presencia. No se levante, señor Cardenal, está bien. Muchas gracias por su presencia aquí. Quiero decir que algo que nutre mucho a esta benemérita institución es la participación de presbíteros, es decir, tenemos varios presbíteros como consocios de esta institución y es una de las grandes fortunas que tenemos de poder aprender de diferentes ópticas. Quisiera también entregar a Lorenzo Carrasco su participación aquí, un agradecimiento, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos esta visión. Y finalmente para nuestro consorcio, agradeciendo mucho que pues nos haya hablado. Yo realmente cuando el licenciado Antonio Álvarez Esparza se comunicó conmigo para hablar de esto, lo que me llamó más la atención es que hay un foro Guadalajara sobre esto y me pareció formidable porque realmente creo que Jalisco debe estar permanentemente conectado con lo que sucede en el mundo y más cuando se trata de nuevos órdenes. Recordé con la presentación de aquí la propuesta de 1974 del nuevo orden económico internacional. Recordé en 1992 la propuesta de reunir a 8 grandes grupos de la sociedad, entre ellos precisamente la parte de los trabajadores, y ahora muchos países están con este nuevo esquema de orden. Muchas gracias por traerlo aquí y con el permiso del cardenal aquí lo voy. Muchas gracias a ustedes también por su presencia. Vamos sentándonos para la sesión. Bien, tenemos invitaciones. Se les invita este viernes 8 de febrero a las 7 de la noche. Es la presentación del libro Consumación de la Independencia Mexicana, de la autoría de nuestro consocio general Alfonso Clever Chávez Marín. Esta actividad es en el Centro Cultural José Clemente Orozco de la ciudad de Ciudad Guzmán. Será presentada la obra por el arquitecto Fernando Castolo, socio e integrante del capítulo sur de esta benemérita institución. Una segunda invitación es el próximo martes 12 de febrero a las 8 de la noche. Conferencia: Valentín Gómez Farías, el médico.
a cargo de nuestros expresidentes, doctor Silviano Hernández González y doctor Joaquín Moreno Villa. Esta actividad es aquí en la casa sede. También se les hace una atenta invitación, como es tradicional por parte de esta benemérita institución, un pequeño convivio aquí en el jardín de esta casa sede. Finalmente, llegamos puntualmente al mensaje final de clausura de esta sesión académica por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Solamente me resta agradecer a ustedes de nueva cuenta su asistencia. Ya tendrán oportunidad de seguir comentando, vinculándose con nuestros grandes expositores que tuvimos en este día. Y siendo las 21 horas de este día 7 de febrero del 2019, concluimos nuestra sesión académica de esta benemérita institución. Muchas gracias a todos.